Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es, terminando ya este primer mes del año y lo estamos haciendo de una manera extraordinaria, conociendo más acerca de lo que Dios desea para nuestras vidas, porque Él lo que desea para usted y para mí es que podamos vivir la vida, vivir nuestra vida conforme a su voluntad y su propósito. Pero antes, ahora mismo, en su televisor aparecen nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web. Visítela, por favor. www.amistaddepuebla.org. ¿Qué va a encontrar ahí? Usted va a encontrar las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos aquí en la ciudad y que seguramente una de ellas le quedará cerca de su casa para que nos visite también. Aquí, en la Hacienda de la Amistad, los domingos tenemos 3 reuniones. Primeramente a las 9 de la mañana, después a las 11:30 y por último a las 12:45. Puede venir a cualquiera de ellas y también será ampliamente edificado por el Señor. Y como les digo, bueno, prepárese porque estamos terminando una temática muy importante que le hemos denominado Vive. Sí, vive porque el Señor desea que tú lo hagas. En un momento estamos con ustedes. Quisiera comenzar este tiempo con ustedes con una escritura que está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Está hablando el Señor Jesús y estamos ahora en su programa Él es. Y quisimos comenzar con este versículo porque es algo en verdad muy importante para nuestras vidas. Las palabras que Jesús nos habla son espíritu y son vida. Y yo pienso que todo ser humano debe tener estas dos cosas, espíritu y vida. La misma Biblia nos enseña en los Salmos que espíritu noble sustente todo nuestro ser. Y también nos habla de vida, una vida plena y una vida eterna. ¿Cuánto debemos anhelar todos el tener un buen espíritu que produzca en nosotros una naturaleza, una personalidad y un carácter como los de Cristo Jesús? ¿Cuánto debemos también anhelar vida? La vida que el Señor nos otorga, vida en plenitud, vida en abundancia, salud y sanidad. Y la buena noticia es que esto puede ser una realidad para usted, para mí y para todo ser humano. El Señor Jesús vino a la tierra precisamente con ese propósito: darnos de su espíritu, darnos de su palabra, darnos vida, darnos de todo. Él vino a hacerlo y lo hizo, lo cumplió. Pero ahora depende de nosotros, depende de usted y de mí, si en realidad queremos recibir estos grandes regalos de parte de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Dios nos pregunta, ¿crees? Fíjese bien, esta es la pregunta. ¿Crees que yo puedo darte lo que te estoy diciendo? Eso es el centro perfecto de la Escritura. ¿Crees que yo puedo darte lo que te estoy diciendo? Y mire, aquí debemos detenernos un poco, porque yo por ejemplo, no puedo explicarme cómo es posible que haya gente que a esta pregunta conteste no.
Hay gente que no. Unos lo hacen directamente al negarlo a Él. No existe Dios. O si existe, a mí no me interesa, ¿verdad? Otros lo hacen por ignorancia. Dice la Biblia que el pueblo muere por falta de recibir el conocimiento. Esto es por ignorancia. Y otros lo hacen por indiferencia, por apatía, por desinterés, por lo que sea. El caso es que todos estos se quedan sin nada. No hay espíritu, no hay vida en ellos, y a pesar de que pueden decir que les va bien en la vida, que les va bien en su trabajo, que pueden hacer las cosas por ellos mismos, la realidad es que viven sin sentido, no tienen realmente fundamento y están totalmente alejados de los propósitos de Dios para su vida. Y mire, aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8, en el versículo 31 y 32, dice el Señor Jesús lo siguiente: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, gente que ya había creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Si usted pregunta a cualquier persona que se encuentre en la calle o en algún lugar: oye, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, la mayor parte te va a decir que sí. Pero en realidad dice aquí: si permanecen, una palabra clave, si permanecen en mi palabra. Eso es lo importante. Después vemos aquí, nuevamente, en el capítulo número 5, en el versículo número 24, lo siguiente: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y por último, una tercera escritura, que sería el siguiente versículo, Juan 5:25, en donde nos dice: de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Tremendo. Y esto es precisamente lo que hemos venido tratando. Por eso durante todo este mes hemos estado hablando de esto. Él quiere que usted tenga vida, que la tenga. Y si realmente usted lo decide, la tendrá. Él ya hizo todo lo necesario para que así fuera. Dios nos está invitando y nos está diciendo: sí, tú vive. Así que en un momento vamos a continuar con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos adelante. Y vamos a ver en este tiempo, en ese derramar del Espíritu Santo, una iglesia viva, una iglesia que clama, una iglesia que es ordenada, una iglesia que es transformada, una iglesia que busca la voluntad de Dios. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo.
nos damos cuenta de algo que es verdad y que es muy importante. Que a través de lo que el Señor Jesús nos está diciendo y de los versículos que les he leído en el segmento anterior y que he mencionado, que la forma de obtener vida es por medio de la palabra de Dios, permanencia en su palabra. Las enseñanzas de Jesús son lo más importante para nuestra vida. Y a estas enseñanzas se les denomina doctrina. Y hemos estado hablando precisamente algunos puntos acerca de esta enseñanza de Jesús o de su doctrina. El número 1, ¿por qué conocer la doctrina de Jesús? Porque las palabras que nos habla el Señor Jesús no son solamente papel y tinta. Tampoco son dogmas, preceptos, rituales, ni cualquier otra cosa que como seres humanos esperamos recibir y así entender. Muchas veces pensamos en filosofías, en ideologías, en religiones, en una serie de cosas, pero no es así. Las palabras de Jesús tienen un contenido completamente diferente, que ya lo leímos: espíritu y vida. Y esto es lo que el hombre necesita, y también lo que al hombre le proporciona algo único que contiene la palabra: verdad. Conocerán la verdad, serán libres. Verdad y libertad. El punto número 2 es: la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios es verdad. Es la única que se sostiene por sí misma. Y entonces, si vivimos en esa verdad, vamos a crear en nosotros mismos una enseñanza sólida para nuestra forma de vida. Una enseñanza que recibimos. Ahora, al mismo tiempo, al estar penetrando en la palabra de Dios, al estar leyendo la palabra de Dios, también desde ese momento recibimos una enseñanza. Algo que nos enseña, que nos guía hacia dónde debemos ir. Luego también, por lo mismo, entramos en una relación con aquel que estamos leyendo de su palabra, y por último, efectuamos un vínculo con él. Vamos a ver. Verdad. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambio, ni mutación, ni variación. La única verdad. Lo único que ha permanecido por los siglos de los siglos es la palabra del Señor, y seguirá así por todo el tiempo. Esa es la verdad. Ahora, enseñanza, conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Jesús vino a enseñar. Jesús vino a traer principios para usted y para mí, a transmitirnos ¿qué? A transmitirnos el conocimiento de Dios, lo que Dios desea para su vida, lo que Dios desea para mi vida y para todos nosotros. Y por último, estas dos partes tan importantes: relación y vínculo. Yo quiero tener una relación con el Señor. Yo quiero relacionarme con aquel que hizo todas las cosas que me hizo a mí. Y relación es conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Y esto es lo que debemos nosotros desear para mantener una conexión, una correspondencia, un trato con nuestro Dios. Y el vínculo es algo que nos ata a otra persona, que nos une, pero de veras, de todo corazón, con otra persona. Esto es exactamente lo que queremos todos. Esto es lo que necesitamos: ligarnos estrechamente con Jesús a través de su vida, su enseñanza, conocerle a Él, conocer su palabra y, desde luego, ser un seguidor de Él. Alguien que está siguiendo sus enseñanzas y su doctrina. Lo denomina el Señor como su discípulo. Entonces, el tercer punto es que el Señor nos está direccionando hacia el fundamento. Dios nos direcciona hacia el fundamento.
En todo debe haber un inicio, pero también en todas las cosas debe haber un fundamento. Todo es así. Nuestra vida tiene un inicio, pero debe también tener un fundamento. Algo en donde pueda sostenerse firmemente y que nos sostenga siempre, aún en los momentos de mayor dificultad. Y Dios nos está señalando, nos está apuntando, nos direcciona hacia ese fundamento. Mire, yo soy arquitecto de profesión y yo entiendo perfectamente que si una construcción tiene que ser duradera, por lo primero que se tiene que empezar es por un buen fundamento, para que todo lo que le ponga a usted encima resista cualquier cosa, cualquier intemperancia, cualquier problema atmosférico, cualquier problema, lo que sea, un buen fundamento. Y entonces, siguiendo esto, el apóstol Pablo nos está diciendo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, lo siguiente. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Está hablando al creyente, aquel que ama a Jesús, aquel que ama al Señor porque le ha rescatado de una vana manera de vivir, le ha dado salvación. Y dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí venimos a encontrarnos con esto. Nosotros somos edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Un edificio que Él ha creado, pero el fundamento es Cristo Jesús. Y esto es precisamente de lo que estamos hablando. El Señor nos direcciona hacia ese fundamento. Y si usted y yo, que somos de Dios, que creemos en Él, ponemos este fundamento en nuestra vida, será sólida y será sostenible en todas las cosas. Un breve corte. Y en un momento seguimos con ustedes. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Pues ya estamos en el fundamento. Terminamos diciendo lo que nos menciona Pablo. Nadie puede poner otro fundamento en su vida que no sea el Señor Jesucristo, porque si no, ese fundamento se desbaratará. Y habiendo dicho esto, entramos en el punto número 4. Debemos colocarnos sobre el fundamento.
Podemos creer, podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es colocarnos sobre el fundamento. Los cristianos debemos hacer esto, edificar nuestra vida sobre la piedra, sobre la roca más importante que nos va a sostener en los días difíciles, en los días que realmente son complicados para todos nosotros. Y no es precisamente un fundamento de religión, un fundamento de teorías o de ideologías o de filosofías, es una persona solamente. Es el Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. Está puesto ya, y si usted ahí está edificando su vida, va a edificar bien. Seguimos. Quinto punto. Cristo y la Biblia completa están relacionadas intrínsecamente. Están relacionadas completamente entre sí. La Biblia es la palabra escrita de Dios y ella nos habla completamente de Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente de Dios. El apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Y esa palabra es el Señor Jesús que vino a la tierra. Lo puede encontrar en el Juan capítulo 1, desde el versículo 1. También nos señala que Jesucristo cumple totalmente la Biblia. Y él nos dice que Él no vino a hacer a un lado lo que ya estaba escrito. Él no vino a abrogar la ley, los profetas, todo lo que era el Antiguo Testamento, sino vino a cumplirlo. Y eso lo hace y nos los muestra también el libro de Mateo, en el capítulo 5. Pero vamos a concluir con 2 puntos más. El punto número 6, comunión con Cristo es comunión con su palabra. Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras. Mire qué interesante. El Señor está hablando con judíos, con escribas, con fariseos, con gente que le está haciendo recriminaciones y cosas. Dice, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, dice, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Mire, todavía no se había escrito lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que empieza a partir del Evangelio según San Mateo. No se había escrito. Lo que había de escrituras era todo el Antiguo Testamento. Y el Señor le está diciendo a estos líderes religiosos, personas muy conocidas y que eran sabios al respecto del conocimiento de la Escritura, y les dice, pero escudriñen por favor las Escrituras, porque ustedes creen que ahí están las respuestas, que ahí es en donde tienen vida eterna, y es cierto, pero todas ellas hablan de mí. Ellas están dando testimonio de mí, y esto es una realidad. Y luego, con todo lo que Él nos menciona, y con todo lo que nos menciona Pablo, y nos menciona Pedro, y nos menciona Juan, y nos menciona Santiago, y todo lo que hay en el Nuevo Testamento, se complementa claramente todas las cosas, y nos invitan a usted y a mí a hacer lo mismo. Escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. 7. Guardar la palabra. ¿Sabe qué? Guardar la palabra nos hace discípulos de Cristo. El hombre no puede apreciar a Jesucristo como lo hicieron sus apóstoles, que lo tuvieron cerca así, cara a cara, que convivieron con él, que comieron el pan con él, etc. Y no lo puede ver porque ya no está aquí en la tierra. Él vino con un propósito claro, lo realizó y después dijo, les conviene que yo me vaya. Él se fue, llegó al cielo y envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios también, es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que nos está mostrando realmente o revelando a el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo realmente conocer a Jesús? Solamente a través de su palabra.
de la palabra escrita. Cristo ya no está disponible como persona, como ser aquí en la tierra, pero se le puede reconocer al recibirle humildemente como Señor y Salvador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros queremos invitarle para que usted haga una sencilla oración. ¿Cómo puedo verle? ¿Cómo puedo sentir? ¿Cómo puedo realmente encontrarme con Él? Por medio del sacrificio en la cruz que Él hizo, llegar al pie de la cruz, pedir perdón, confesarlo con su boca, declarar que Él es Señor de su vida, que Él es el Salvador de su vida, el Dios único y verdadero y su fundamento en el cual usted va a edificar toda su vida. Y yo le invito a que haga esta oración sencilla, repítala en voz alta, en voz baja, en su interior, en su pensamiento, pero reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a la tierra y se hizo hombre y murió en la cruz para pagar por mis pecados. Yo me arrepiento y pido perdón por todos ellos y declaro que Jesús murió en la cruz para pagar por toda mi maldad, pero también confieso con mis labios que Él resucitó de los muertos y está vivo. Y hoy mismo abro mi corazón y lo recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. De hoy en adelante, las cosas viejas de mi vida quedaron atrás. Ahora todo es nuevo y soy un hijo de Dios. Amén. Esta oración única, de entrega, de humildad, de sencillez, con mansedumbre de corazón, hecha al Señor, es el cambio total para su propia vida. Usted ya ha puesto el fundamento. Usted ahora necesita permanecer en su palabra, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y usted y yo, todos, necesitamos espíritu, un espíritu noble, el carácter y la naturaleza misma de Cristo. Y necesitamos vida, vida para vivirla aquí en la tierra, en salud, en plenitud y en abundancia. Y esa es la buena noticia. Jesús la tiene para usted. Con esto concluimos. Y esto es hermoso. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga.